Estamos con mi estudiante Rich. Él es un estudiante de los Estados Unidos. Él lleva más o menos un año aprendiendo español. Es un estudiante que ha tenido un proceso increíble. Ha aprendido súper rápido español. Entonces, hoy queremos hablar un poquito de las dificultades que ha tenido aprendiendo español. ¿Okay? Rich, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, excelente. Y muy feliz de tenerte aquí. Sí, gracias por invitarme en tu canal. Claro, Me encanta también. claro que sí. Muchísimas gracias. Sí, Bueno, Rich, entonces, hoy, como lo había mencionado, vamos a hablar un poquito acerca de las dificultades que has tenido aprendiendo español. ¿Ok? sí, perfecto. Ok, entonces la primera pregunta para ti es, ¿cuál ha sido el mayor desafío o dificultad que has tenido aprendiendo español? Yo diría que, en mi opinión, hay muchos desafíos en español, en cualquier lengua. Y yo empecé a usar Duolingo y Rosetta Stone. Y son diferentes, son aplicaciones son muy diferentes, pero yo diría que es em, un desafío en la primera vez es escuchar con personas en diferentes países. Es muy difícil para mí. Por ejemplo, fuimos a República Dominicana y personas hablan muy rápido y usan palabras más extraños para mí, en mi opinión, sí. Pero escuchar ha sido muy difícil para mí. Me gusta hablar y leer mucho en libros y yo quiero conocer mucha gente en realidad. Ok, perfecto. Bueno, para ti, ¿cuál ha sido el tema de gramática más difícil en español? Y otra, yo diría que gramática en femenino y masculino es diferente para separar ambos. Y en inglés, em, no. En español, tú resolver cosas diferentes, y masculina y femenina. Es difícil, pero y, em, sí, yo diría que tú tienes aprender muy diferente en comparación de inglés y otros idiomas, porque es la y el y femenino, masculino es obviamente muy diferente en comparación. Ujú, Sí. tienes toda la razón. De hecho, quiero contar, bueno, cuéntame. Sí, sí, cuando estoy hablando con una mujer y un hombre y me, yo necesito pensar diferente que, Ujú, de personas de Estados Unidos y personas en México y lo que sea. Sí, ujú, tienes sí, toda la razón, tienes toda la razón. De hecho, quería decirte que esto es uno de los temas más difíciles para todas las personas que están aprendiendo español. Definitivamente por el hecho de que no existen géneros en inglés, es muy difícil acostumbrarse a separar cada género en una conversación. ¿Ok? sí, sí. Y cuando yo, en primera vez, mi español y fue difícil para aprender específicos verbos y frases masculino, femenino, y otras personas hablan muy rápido, en mi opinión, y especialmente en Missouri, es personas hablan muy diferente, usan palabras diferentes y gramática son diferentes, depende en ciertas áreas en San Luis. Sí, pero en mi opinión,
gramática, el primero fue muy difícil en futuro, subjuntivo y ahora, y sí, es más confundido. Sí, fue muy, Ajá, sí, muy te confundido. entiendo, te Sí, entiendo perfecto. ¿Y sí. cómo te va con el tema de las conjugaciones? ¿Qué tan difícil para ti es el tema del presente, del pasado, del futuro? ¿Cómo te sientes con esto? En el futuro, yo tengo en mi opinión, yo tengo un difícil tiempo para em, entender futuro. Voy a la parque, voy a zoológico, es un poco difícil. Y eh, Paste es fácil para mí. Y fui a lo que sea, fui a México y nos quedamos en un nuevo hotel y digamos acciones. Sí, es mucho más difícil para mí en el futuro. Sí, Wow, es muy interesante porque el tiempo pasado, el pasado del español, también es uno de los temas más complicados que he encontrado entre mis estudiantes. El futuro les parece bastante sencillo de conjugar, pero el pasado siempre genera muchísima confusión, especialmente el imperfecto y el indefinido, ¿sabes? sí, he practicado muchas frases, vocabulario en mi español, pero es difícil para analizar futuro, cosas en el futuro. Es difícil para mí. Y cuando fui a la zoológico es mucho más fácil para mí. Comparación de futuro, frases y futuros. Ok, qué interesante. Bueno, quiero preguntarte, ¿cómo aprendes o cómo memorizas el tema de las excepciones de género en español? Es decir, esas palabras que parecen masculinas, pero son femeninas y palabras que son femeninas y que parecen femeninas y suenan, pues se conjugan de manera masculina. ¿Cómo tú trabajas para memorizar esto? Memorizar y yo tengo una memorizar muy eficiente. Para mí se suponía em, es difícil un poco para mi memoria, para em, femenina, perdón, femenina es difícil para mí, en mi memoria, porque no tengo em, usar masculino y femenino en inglés también. Es mucho más difícil para mí para usar femenina. Sí, cuando estoy hablando con mujer, yo Ujú. pienso que es muy diferente comparación cuando estoy hablando con hombre, Ujú, persona joven y persona, ¿sí? ujú, ok, muy interesante. Entonces tienes dificultades cuando necesitas hablar de cosas femeninas en general y diferenciar entre personas jóvenes, niños, adultos. Sí, Cosas así. un poco difícil, sí, exacto. Sí, Ok, bien. Bueno, ¿cómo lidias o cómo manejas el hecho de que en clases, en tus clases de español, tú aprendes un español muy formal y luego te das cuenta que la gente habla un español un poquito más de es calle? ¿Cómo te sientes con eso? muy, sí, y cuando estoy hablando con personas, digamos, en la calle, por Ujú, ejemplo, es difícil porque no quiero usar palabra más extraña, ¿sí? ujú, Y entonces en San Luis yo intenté hablar con muchas personas y en gasolineros y supermercados, tiendas. Y entonces yo intenté
analizar ciertas palabras. Básicamente me dijo ciertas palabras y hablan un poco rápido, pero yo tengo analizar específicas palabras, cosas y cada conversación fue muy diferente. Y otra, otra opinión es como cuando ciertas personas en otros países, yo diría que hablan muy rápido y ciertos acentos es muy diferentes. Ujú. Ujú. Ok, ok. Pero no te sientes mal cuando tú hablas un español muy formal y la otra gente En, no? sí, durante, digamos, en clases privadas o clases públicas, he notado personas en grupos. Es, es, es muy interesante porque personas em, se bloquearon en ciertas frases, vocabulario, porque no quieren usar palabras extrañas en Ujú, frente de y nativos. ujú, Es como similar de inglés y cuando personas no quieren usar y verbos en inglés, ellos sienten diferente, confundidos y lo que sea. Pero, y sí, yo diría que en clases, enfrente muchos nativos, personas nativos, sí, y es un poco difícil para mí. Sí, ujú. es muy difícil. Yo intenté recordar y analizar, perdón, y cosas en mi mente y mi cerebro Ujú. muy rápido. Ok, muy interesante. Bueno, quiero preguntarte, ¿alguna vez te has sentido desmotivado por tu proceso? ¿Alguna vez has perdido la motivación con tu proceso de aprender español? Sí, mi proceso ha sido muy diferente en comparación de otras personas. Ujú, Y yo empecé a usar, perdón, y siempre quería aprender español, ujú, pero no tuve mucho tiempo. Mi horario es muy ocupado en mi trabajo y otras cosas. Y en mi escuela, y hace ujú, muchos años, yo estudié francés ujú, por 6 meses más o menos. Y no me gusta y personas eran de los Estados Unidos no hablan en francés total. ujú, Em, entonces, y fui a México em, y después de ir a México y yo decidí aprender español. Y solamente por pasatiempo. Y ahora yo tengo ciertos clientes, eran de México, otras partes en Estados Unidos, hablan en inglés y español también, portugués también. ujú, Y entonces yo quiero hablar con muchos nativos en diferentes partes en Estados Unidos. ujú. Sí, pero yo diría que a primera y yo contrataría un tutor o tutora para potenciar Ujú, su español o lo que sea lengua, sí, ujú, idioma, ¿sí? ujú. Es mi opinión, sí. Muy bien, ok. Bueno, quiero preguntarte, ¿cómo te afectan las diferencias de acentos en cada país de Latinoamérica? ¿Qué tan difícil es para ti? Porque Debe ser, sí, personas eran de República Dominicano República Dominicana. hablan súper rápido y usan y frases muy extraños y no entiendo para mí. Es muy difícil entenderlo, sí, muy, muy difícil. Y en México em, hablan muy, muy fluidez y América del Sur también, depende que en ciertas partes. Ajá.
yo tengo ciertos amigos y amigas que viven en Cartagena y Ecuador y otras partes en América del Sur, hablan un poco rápido. Y España, yo diría que personas viven en España, hablan súper rápido y usan vos y vosotros en vez de otras frases, pero yo diría que personas eran de España y República Dominicana es muy difícil para entenderlo, en mi opinión. Sí, es difícil. Entonces, y yo intenté escuchar podcast, personas eran de México y América del Sur también. Es muy fácil para mí para entenderlo, en realidad, sí. Sí. ¿Y cuál es tu acento favorito de Latinoamérica? Hasta ahora, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál te gusta? Personas eran de América del Sur. Mm, Sí, y México también, ambos. Sí, es sí. muy fluidez y suave. Sí, Ajá. sí, me gusta mucho. Sí, escuchar con muchas personas eran de América del Sur y México también. Ok. Y bueno, ¿y cómo te mantienes conectado con el español? ¿Cómo te conectas tú con el español? ¿Qué haces tú para estar conectado al español? Sí, yo quiero conocer mucha gente, obviamente es mi meta y mis padres tienen una casa en Isla de Sanibel, en Florida, y las personas están acostumbradas a hablar en español y es muy cerca de Miami, Florida. Ujú, Hay una mezcla de mexicanos, latinos y venezolanos, ujú, una mezcla de personas y hablan en español y portugués también. Y, ujú, pero he visitado muchos países en mi vida, pero es muy importante que tenga conversaciones más fluidas con nativos y otras personas eran de otros países. ujú, En mi opinión, me siento muy, muy feliz. ujú. Maravillosos, increíbles, para conectar con otras personas. En Claro realidad. que sí. Tienes Sí. toda la razón. Ok. Bueno, Rich, por último, te voy a hacer una pregunta. Y es que me gustaría que le dieras un consejo a las personas que en este momento están sintiendo frustración con su proceso de español. ¿Qué les dirías tú a esas personas que se sienten tristes porque no están progresando, porque no están aprendiendo? ¿Qué les dirías? Sí, he tenido mucha frustración en mi meta para obtener C1 en español. Entonces, yo diría que tú necesitas empezar muy básico y quizás necesitas usar aplicaciones a primero y luego contratar a un tutor depende que en cierto país, obviamente, y idiomas, pero y he tenido frustrado en realidad en escuchar, honestamente, escuchar es un poco difícil y me gusta leer y hablar. Es mucho más fácil, pero hay muchos consejos. Y si tú tienes una persona que teniendo problemas en cualquier idioma y em, relajado y cálmate primero y empezar a hacer cosas muy básicos, empezar y leer libros en contexto muy, muy fácil y escuchar con personas fluides, comparación de personas eran de España, es muy, muy difícil para entenderlo. Y sí, sí, también hay muchos consejos y primero es muy importante
que tengas un tutor para avanzar y potenciar su idioma. Y sí, y creo que es B1 entre B2 es más largo. Y B2 entre C1 otro camino más largo. Sí, es muy difícil y depende que en ciertos objetivos y metas. Sí, yo diría que tú necesitas tomar clases básicos y luego avanzar en poco escaladas. Sí, Claro poco que a poco. sí. Sí. Es toda la razón. Bueno, perfecto. Bueno, Sí. básicamente el español es un idioma muy bonito, es un idioma muy útil, es el segundo idioma más hablado en la actualidad. Y lo único que yo podría recomendarle a la gente también es que disfruten el proceso porque aparte del idioma van a aprender muchísimo de ellos mismos y adicional a eso que no pongan tanta presión en sus objetivos porque al final posiblemente aprendan, pero pues se van a perder de disfrutar tantos matices y tantas cosas lindas que traen los idiomas a la vida de una persona, ¿sabes? Entonces, Sí. disfrutar creo que es la clave y adicional a eso, ir con calma, ir paso a paso, no frustrarse ante cualquier conversación que traten de tener y entender que están aprendiendo y que están en un proceso y que es totalmente normal no memorizar tan rápido ciertas cosas. Exacto. Sí, Ujú. exacto. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, lo hiciste maravilloso, gracias por venir, por acompañarnos hoy y espero que tengas un fin de semana maravilloso. Bueno, Y gracias por invitarme otra vez, sí, Cassandra. que estés Canal bien, muy bueno. claro que sí, muchísimas gracias. Chao. Chao.